grabar porque si no, no nos va a salir el business aquí para los que luego quieran verlo en Repetición. YouTube o en las redes sociales. A ver. ¿Listos, chicos? Sí. Perfecto. Lupita, ¿cómo andamos? ¿Listos? Perfecto, dijo uno, listillos desde chiquillos. Listillos. Déjame, voy compartiendo para Ok, empezar. excelente. Y ahorita empiezo a compartir en las redes sociales para que los que nos siguen por ahí tengan un pequeño acercamiento. Listos. El diagnóstico. Qué hermosa la palabra diagnóstico. ¿Alguien le había tomado tanta importancia al diagnóstico después de todo lo que hemos estado platicando? ¿Se han visto ustedes qué tan importante es considerar todo, desde el contexto interno, el contexto externo, el contexto familiar, el contexto social, el contexto cultural de nuestros alumnos, de nuestros padres, de nuestros maestros, para poder empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder empezar el trabajo escolar? Sí, sí lo habíamos visto con toda esa profundidad, chicos y chicas, previo a todo esto que hemos ya trabajado con ustedes. Hagan su dedito así o hagan su dedito así. Sí, algunos sí, pero otros, no. Bueno, los que tienen su camarita prendida los podemos ver. Los que no, Fátima, qué bien, Fátima, muy bien. Pero algunos otros, desafortunadamente, no lo habíamos visto de otra manera, con otros ojos. Muchas veces lo veíamos como un requisito. Ay, tengo que hacer el diagnóstico de mis niños. Ay, pues voy a poner, sí sabe, no sabe, más o menos. Ah, no, eso es como la salsa de la India Yuridia. Pica, no pica y uno pica más o menos. Así nosotros. Sabe, no sabe y sabe más o menos. Y así nos la llevábamos, la verdad, muchas veces como un requisito administrativo y la verdad es la base, es el sustento, es el fundamento de todo lo que yo voy a hacer durante el ciclo escolar. Pero de esto, la experta es la maestra Lupita y de eso nos va a venir a hablar el día de hoy. Lupita, antes de que me agarre el micrófono, ¿Ya me di cuenta? si quieres yo doy el tema, ¿eh? No, te digo que soy la que menos va a hablar hoy porque creo que este es el tema donde todos somos expertos, ¿verdad? La Entonces, verdad, sí, y qué debemos bueno, de porque ser. entre más conozcamos, más se nutre esto. Todos los que ya lo han considerado desde sus inicios van a fortalecer el trabajo que aquí se hace. Y los que no van a esclarecer muchas dudas que tengamos, porque este es un tema que muchos dominamos, pero a lo mejor muchos no lo vemos desde la perspectiva que se los vamos a plantear nosotros, ¿eh? Entonces, dudas, preguntas, notas, vayan escribiéndolas o poniéndolas en el chat. Yo la voy a estar leyendo y vamos a estar dando pautas para que se vayan esclareciendo todo este tipo de dudas, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas los 15 previo para la maestría? ¿Perdón? Lo de la Sí. maestría. Ah, bueno, ok. Iniciamos con Excelente. Entonces diagnóstico. cedo los micrófonos a Lupita para que trabaje el día de hoy. Chicos, bienvenidos y a echarle ganas, ¿eh? Ya Vamos a estamos, iniciar. Ya el sala maestro. completa, ¿Perdón? sala llena, vámonos. Dale, vamos a iniciar, como decía el maestro, voy a dejar un previo, ya no voy a cortar la inspiración porque el maestro ya inició con lo de diagnóstico, pero sí me voy a dejar un tiempito, ya venía bien emocionado porque viene de un proceso de evaluación y trae ahí todo el tema ahorita, por eso casi le dejo el micrófono. Y al término de la sesión voy a dejar un espacio para compartirles ahora sí lo de la maestría y doctorado. Bueno, vamos a tomar un tema, como decía el maestro Ricardo, que es la elaboración del diagnóstico. Y sí, la intención de que lo veamos es recuperar
la importancia que este tiene para mi trabajo de todo el ciclo escolar. Cómo lo tengo que abordar como docente y cómo lo tenemos que abordar como colectivo y cómo es este diagnóstico el referente para todo lo que voy a hacer durante el ciclo escolar y no es ese documento que lo hago por cumplir y lo guardo. Aquí lo importante es que le encontremos la utilidad, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Si logran ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, maestra. Muy bien, entonces buenas tardes, vamos a avanzarle y tenemos esta primera diapositiva y tengo estas 3 preguntas. Si se han dado cuenta, a mí en estos espacios me gusta, igual que el maestro Ricardo, si me dejan el micrófono no me voy a callar, pero entonces sí me gusta también escucharlos. Y tengo estas 3 preguntas para hacer y me gustaría que le respondan de manera voluntaria, algunos 1 o 2, para tener información. Y primero, las respuestas que necesito o que hagamos es que sean honestas, que sean como en casa, que no sean de biblioteca, ni de diccionario, ni de como para que digan que sí sé. Vamos a responderlas así entre colegas y entre maestros que nos enfrentamos a este tipo de trabajo, todos los ciclos escolares, que todo el mundo nos habla de un diagnóstico, todo nos dice cómo es, cómo se hace, pero por ahí nos cuentan que está y nadie lo ha visto, ¿verdad? Como en aquel tiempo el chupacabras, que por ahí existe, pero nadie lo ha visto. Ok, entonces, ¿quién de ustedes nos comparte la respuesta a esta primera pregunta? ¿Cuál es la finalidad de elaborar el diagnóstico al inicio del ciclo escolar? ¿Por qué lo hago, maestros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién nos quiere compartir? Yo, maestra. Adelante, la propia experiencia. Claro que sí. Bueno, la finalidad de elaborar el diagnóstico al inicio del ciclo escolar es para tener nosotros un referente para, en base a ese, hacer nuestra planeación, saber con quiénes vamos a trabajar, qué tipo de niños son con los que vamos a contar en nuestro grupo, en sí para saber de qué vamos a partir. Ok. Para eso elaboraba. ¿Alguien más, maestros, que nos quiera compartir cuál es la finalidad de lo que, de que le ha dado el diagnóstico ante los ciclos escolares que lo hemos tenido que realizar? Yo, maestra. Adelante, maestra. Bueno, la finalidad de elaborar un diagnóstico es recabar información, primero. Información para conocer a los alumnos, con los alumnos que vamos a trabajar, a lo mejor sus estilos de aprendizaje, el nivel de dominio de los aprendizajes que traen del ciclo anterior, si es que va a ser al inicio el diagnóstico inicial, saber si cuentan con los aprendizajes que marcó el perfil de egreso pues del ciclo anterior, saber qué dominan, qué habilidades, valores, actitudes tienen para poder hacer un arranque pertinente de acuerdo a sus características, tomando en cuenta a lo mejor también condiciones especiales que los niños tengan de situaciones particulares, por ejemplo, si han sido alumnos que traigan rezago educativo, ¿por qué? Yo pienso que al elaborar el diagnóstico no simplemente se refiere a aplicar un instrumento escrito u oral, sino también a lo mejor incluir entrevistas a los padres de familia, también conversar con maestros si es que son alumnos que han cursado anteriormente grados escolares ahí, platicar con ellos para conocer más a los alumnos en anteriores ciclos, con los padres también, qué se les ha dificultado, cuál fue su aprovechamiento en preescolar, si acudió con regularidad en el caso de que sean niños de primer grado, o si son niños que han transitado ahí en esa escuela primaria, en mi caso, por ejemplo, pues indagar con los mismos maestros, ¿verdad? Que los tuvieron en el ciclo anterior pasado para conocer sus situaciones particulares, por ejemplo, familiares y de aprendizaje. Entonces, ya teniendo un panorama general en los diferentes aspectos, podemos nosotros ya partir, pues, para decir si los niños están preparados para el currículum de este ciclo escolar o no, para saber de dónde voy a partir, conocer también sus intereses, sus características particulares, y ya a partir de eso, pues entonces sí ya elaborar un diseño de actividades o estrategias didácticas, sino no nada más a lo mejor aplicar la planeación que por ahí a veces compramos o bajamos de internet, sino contextualizar más la planeación
de acuerdo a las características de los niños que tenemos, para brindarles pues, una atención pertinente a sus capacidades. Maestra Cari, te voy a dejar el micrófono. Ya me respondiste a las 3 preguntas. Ya. Entonces, algo así les decía yo ahorita que iniciamos, no es en broma, cuando digo que estamos expertos en el diagnóstico, pero aquí lo importante es darle esa importancia. Con lo que nos comparte la maestra Cari, se atiende las otras 2 preguntas donde dice para qué es útil, ella nos está diciendo para identificar cómo están mis alumnos y luego también qué puedo hacer, pues tomo decisiones para la planeación, tomo decisiones de cómo voy a intervenir. Bueno, y entonces aquí creo que todos hemos hecho un diagnóstico y como lo expresa la maestra Cari, que englobó la información de estas 3 preguntas, como nos compartía ahorita nuestra compañera anteriormente, que el diagnóstico nos permite recabar información y también nos lleva a identificar lo que tengo que hacer con mis alumnos, identificar sus características, identificar su contexto. Yo tendría otra pregunta que no la tengo aquí en la presentación, pero que entonces me llega ahorita a la mente. Si ya tenemos, o si el diagnóstico es como que el pan de cada ciclo escolar, si el diagnóstico, yo ya sé que puedo recuperar información y ya me queda claro cómo la puedo utilizar, si el diagnóstico me da información que es muy valiosa para mi trabajo del ciclo escolar, ¿qué pasa pues con los resultados que tenemos? ¿Qué pasa pues con el impacto de este diagnóstico o dónde se queda esta información que no nos permite pues avanzar? Porque luego, otra pregunta que no está aquí, pero haciendo un panorama general, ¿cuáles son las problemáticas más comunes que atendemos en nuestros programas de trabajo, en el programa de mejora, del programa escolar o en el proyecto de anual, como se llamaba antes, o en el nombre que se le dé al documento que se construye? ¿Cuáles son las problemáticas que siempre tenemos presentes en la parte académica? Así, recordando, maestros. Lo que es la comprensión lectora y la habilidad Lectora, ¿qué más? habilidad matemática Las y habilidades los matemáticas, que son las habilidades básicas. ¿Se fijan? Generalmente nuestro problema son las habilidades básicas. ¿Por qué? Aquí es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué seguimos atorados ahí si el diagnóstico nos da toda la información que nosotros estamos necesitando y que queremos conocer y debemos conocer para trabajar? Como bien decía la maestra Cari, el diagnóstico nos va a permitir recabar información, pero esta información probablemente ahí es donde nos ha dificultado un poco el diagnóstico, esta información que recopilo, que recupero y que sistematizo, debe de ser con información real, muy precisa. Y aparte, nos tiene que servir para valorar y para tomar decisiones. Entonces aquí tendríamos que valorar si la información que recuperamos primero es la que necesito, es la que realmente está reflejando las conductas y las características de mis grupos, de mis alumnos, y a partir de ellas, si las decisiones que estamos tomando como colectivo y como docentes son las adecuadas. Y si tenemos la capacidad o no, sino tenemos esa visión de decir, ok, en este momento tomamos esta decisión, pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que no fue la adecuada y que tendremos que cambiar de acciones. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Sí? Entonces, si el diagnóstico solamente lo utilizo para recoger información, para sistematizar información, y tomo a lo mejor esas decisiones, pero no hago una valoración de esos avances, es como si hubiera hecho un documento para entregarlo y guardarlo. Si el diagnóstico se construye, pero es movible, quiere decir que habrá situaciones de mi diagnóstico que se van a estar movilizando y habrá otras que no, y esas las tengo que ir identificando. Bueno, este diagnóstico tengo que compartirlo y construirlo en colectivo, pero también en lo individual, porque tengo que elaborar un diagnóstico de escuela, pero también un diagnóstico de grupo. El diagnóstico de grupo me va a permitir alimentar al diagnóstico de escuela. Si somos 5 maestros, tendremos diagnóstico de 5 grupos que le van a darle la fuerza o le van a dar la estructura al diagnóstico como escuela. Tenemos que aportar.
Y aquí es lo que pretendo en esta tarde, que identifiquemos cuáles son los elementos de un diagnóstico desde mi grupo que van a permitirme enriquecer y estructurar un diagnóstico a nivel escuela. Yo les decía desde ayer, esta es una temática nada nueva para ninguno de los que estamos aquí. Aquí lo importante es que vayamos puntualizando y vayamos identificando y haciendo precisiones de aquello que necesitamos hacer desde lo colectivo y aquello que necesitamos hacer desde lo individual. Decía el maestro Ricardo ahorita, y lo tenemos muy aprendido de los que estamos aquí, el maestro Ricardo que ya lo vi con ganas de quedarse a seguir trabajando, ¿verdad? Pero le voy a dar oportunidad de que participe cuando quiera. Bueno, decía el maestro Ricardo, y lo hemos vivido, no sé, de los que están aquí, muy jóvenes la mayoría, quienes hayan participado en procesos de evaluación en el esquema anterior a UCICAM, cuando hubo evaluación al desempeño. Previo a la evaluación al desempeño, los diagnósticos, cada uno de los niveles educativos los íbamos construyendo conforme los acuerdos que teníamos a nivel educativo, conforme algún documento que tenía preescolar, otro que tenía primaria y secundaria. No teníamos como elementos muy comunes, no estábamos dispersos, pero había datos muy precisos o muy propios de cada nivel. Cuando llega la evaluación al desempeño y nos plantean la elaboración de proyectos escolares para evaluarnos, hay que tener también la ética y el profesionalismo de reconocer lo que ha funcionado y lo que nos ha ido orientando, ¿sí? Algo de lo valioso que yo identifico como participante en el proceso y como asesora fue que nos marcaron elementos para elaborar ciertos documentos como es el diagnóstico, que no lo teníamos tan claro. Y entonces nos pusieron ciertos elementos a considerar más allá del alumno. Si se fijan, ahorita cuando hablábamos todos, ¿qué información nos da? Las maestras que participaron nos hablaron, sí, del alumno, sí nos hablaron de las características del alumno, de sus estilos de aprendizaje, de sus ritmos, un poco de las familias, pero dejamos de lado algo que es muy importante, la parte escolar, mis compañeros, o sea, ¿qué hay de mis compañeros? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el perfil que tenemos? ¿Cuántos años de servicio tenemos? ¿Cómo llegamos a la función? A lo mejor llegamos solamente porque me pasaron la plaza cuando todavía se podía, o porque fue la carrera que fue la que pude ingresar. Toda esta información pareciera ajena, pero define mucho. Y ustedes no me van a dejar mentir, sobre todo en las escuelas muy grandes, que luego se nota alguien que entra al sistema educativo como una opción más y no como una profesión a la que se tiene vocación. Un maestro con vocación se nota, se ve, se refleja, ¿verdad? Y eso tiene que ver muchísimo. Entonces, cuando estuvimos en la evaluación de desempeño, nos hablaron y nos pusieron estos elementos: contexto externo, contexto escolar, y diagnóstico y desarrollo integral de los procesos de aprendizaje de los alumnos, que es casi de lo que me hablaron todas la maestra Cari y nuestra otra compañera que participó. Y dejamos de fuera estos elementos del contexto escolar y el externo. Bueno, son elementos muy importantes a considerar. Sobre todo ahorita, la educación a distancia nos los ha hecho palpables, porque tengo que considerar el contexto. Vamos viendo, ahorita en una escuela que está muy alejada, que está en la sierra, que su contexto o su situación social es precaria, que no hay línea de internet, que no hay posibilidades de que todos tengan celular, ha sido el mayor conflicto para poder tener educación a distancia. Sí, pero eso ahorita lo vemos como un gran factor que nos obstaculiza, pero en educación presencial también tiene que tener sus restricciones porque los debo de considerar. Esa escuela tan alejada probablemente no tiene posibilidades de tener ciertos materiales, probablemente no tiene posibilidades de poder tener contacto con programas de televisión, con audio, y entonces yo, maestro, los debo de considerar. ¿Para qué? Para saber qué es lo que la comunidad no me da y de qué manera yo lo puedo compensar, porque esa es la intención del diagnóstico, saber qué es lo que tengo en la comunidad, qué es lo que no tengo, y de lo que no tengo, cómo lo voy a compensar. La educación tiene que compensar y mediar. Si no lo hace, entonces pierde sus finalidades. Si solamente digo,
Y no sé si por ustedes lo han escuchado por ahí en algún lugar, yo muy lejos, dicen que en otros países lo mencionan, cuando dicen, no, yo para qué pongo esta actividad, si en el pueblo donde estoy ni siquiera hay luz, ni siquiera, ¿cómo les voy a llevar? Ok, tengo que identificar qué carencias hay, pero tengo que buscar como docente cómo lo puedo compensar. Yo no puedo ir a llevarle la luz, pero puedo ver qué actividades o qué estrategias puedo utilizar para compensar. En el contexto escolar, también es muy importante que tengamos claridad de quiénes somos, lo que les decía yo ahorita, quiénes somos dentro de esa escuela, cuántos somos, quiénes somos, cómo fuimos formados, qué edades tenemos, qué años de servicio, y a lo mejor de manera general tener un parámetro. La mayoría de los maestros tenemos entre 5 y 10 años de servicio. Tenemos un perfil académico de licenciatura a maestría. Y eso también me va dando elementos a considerar al momento de tener mi diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que tener en ese diagnóstico? ¿Qué información debo de tener? Información de mi contexto externo, de lo que hay en mi comunidad, de lo que me ofrece mi comunidad, de lo que no me ofrece, de los obstáculos que puedo o lo que me puede obstaculizar en mi aprendizaje con mis alumnos y lo que me puede favorecer. Y también en mi contexto escolar, cómo estoy. ¿Cómo está también mi situación de estructura física? ¿Cómo está? ¿Cuánto equipo tengo? ¿Cuánto material? ¿Con qué cuento? Y luego ya sí, mi grupo. Bueno, esta es la estructura que nos fueron marcando a través del proyecto de enseñanza para esta evaluación, pero que fue perfecta porque nos permitió tener un referente común para ir construyendo y para ir llenando como cajoncitos con la información que me van solicitando. Yo siempre les he dicho y lo hemos manejado aquí, tenemos que aprender a atender la normativa vigente. Esto que yo les manejé aquí atrás era una normativa estructurada de esta manera, con estos puntos tal cuales me lo pedían en una normativa anterior, con una evaluación de desempeño que ya no está, pero que es información valiosa. Mi normativa, lo que ahora me plantea los elementos, es mi programa escolar de mejora continua. Este es el documento, el que yo debo de darle la vida o la riqueza de toda la información que tiene, porque este es mi columna vertebral, es mi rector de trabajo durante todo el ciclo escolar como escuela y como maestro. Los elementos que vimos ahorita, déjenme les comparto, ya me fui para acá. Estos elementos que vimos ahorita no desaparecen, no es información que no necesite. Esta información es la que necesito, solamente ahora la tengo que atender bajo la normativa vigente que es este programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua y que les decía yo, pues todos estamos familiarizados con él y este nos da ahora, no nos pone un contexto externo, no nos pone un contexto interno, no nos pone como tal los elementos que les mostré, pero nos pone ciertos ámbitos para trabajar. Y nos lleva e inicia con un diagnóstico de escuela. Este diagnóstico de escuela también se alimenta con el diagnóstico de cada grupo. Y ahorita lo vamos a ir precisando. ¿En qué se centra este programa escolar de mejora continua? En los intereses y necesidades de las características de mis niños, que no es más que lo que mencionaban ahorita en el diagnóstico, que el desarrollo integral de los procesos de aprendizaje de mis alumnos. ¿En qué más se centra? En la opinión de los padres de familia, en los resultados de evaluaciones diagnósticas, que también la maestra Cari lo mencionó, y en la información de las condiciones y contexto de la escuela. Si se fijan, estos puntos de manera planteados de una manera diferente atienden a lo que venía siendo un diagnóstico con los elementos de contexto externo, contexto escolar y diagnóstico, desarrollo integral de mis alumnos. Ok, pero este es mi documento vigente, es mi documento rector y es el que por norma aplica y es el que todos debemos de tener. ¿Qué tenemos que aprender a hacer con este documento? A identificarlo como ese documento, casi la Biblia, en donde voy a registrar toda la realidad de mi escuela, todas las fortalezas de mi escuela, todas las áreas de oportunidad y desde ahí se van a desprender las acciones a trabajar como escuela y ahí deben estar contenidas las necesidades y las características de mi grupo. Y eso es lo que pretendo que vayamos revisando ahorita.
Les decía desde ayer, es una temática o es un elemento del diagnóstico que tendremos que atender desde esta normativa para no perdernos y para no luego tener muchos documentos de que tengo el programa escolar de mejora continua. También por ahí me han contado, no crean que yo lo he visto en mi zona ni aquí cerquita, que hay un programa escolar de mejora continua que creo que se saca nada más en las sesiones de consejo técnico. Creo, me han contado que a los cortes lo sacan y luego, ¡ay! Tenemos planteada esta actividad. Y luego, pero que acabo como es flexible, pues la reorganizo o la reagendo, pero lo vuelvo a guardar y ahí viene el tercer corte y saco el plan de... Entonces, de eso se trata, este documento lo debo de haber con esa vida que les digo yo ahorita, que tiene que estar escrito de tal manera que yo lo tengo que estar consultando para ver si es verdad que lo que decidimos como lo colectivo es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde me voy a dar cuenta? En el primer corte valorativo, en los primeros reportes de evaluación, cuando veo los resultados digo, ok, ahí es donde se deben de ver reflejados todo lo que yo identifiqué en este programa y todo lo que yo dije que iba a hacer. Y hoy de este programa atenderemos solamente lo del diagnóstico, porque créanme que 1 hora es pero poquito. Bueno, vámonos a empezar. Vamos a ir haciendo ahora nuestro diagnóstico de escuela. Tenemos la gran ventaja que este programa escolar de mejora continua me dejó más cajoncitos. Me voy a estar regresando, ¿eh? Vamos a ver, yo lo veo así como cajoncitos el diagnóstico, que voy a echar en cada cajoncito la información que necesita. Ok, me habían dicho que un diagnóstico me lo habían puesto en 3 grandes cajones: contexto externo, contexto escolar y diagnóstico de mi grupo. Y de ahí ya se desglosaban algunas preguntas para yo llenarlos y tener la información necesaria. ¿Qué creen? Que el programa escolar de mejora continua me pone 8 cajoncitos. Y ahora no son 8, van a ser 9, porque acuérdense que cuando en la última sesión de consejo técnico se incluyó el de higiene y salud. En estos 8 ámbitos, ahora 9 ámbitos, voy a recuperar toda la información que yo tenía en los anteriores. Y esta información tiene que ser tan fina, tan sistemática, que debe de ser la que oriente el trabajo de todo mi ciclo escolar. Y vamos a ir precisando un poquito cómo vamos a ir recuperando la información y en dónde es donde entra mi diagnóstico de grupo, a cuál de estos cajoncitos va a estar alimentando. ¿Sí? Entonces, el primero es aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Yo le puse una estrellita aquí abajo. Los que tengan estrellita son los que yo tengo como un diagnóstico como escuela, pero para que se pueda conformar, yo tengo que tener información en mi diagnóstico de grupo. Y entonces, si somos 5 maestras en el preescolar o en la primaria, tenemos que tener nuestro diagnóstico de nuestro grupo, que al momento de conformarlo, vamos a ir a sacar porcentajes de cuántos niños están en rezago, de cuántos niños de nuestros grupos son en porcentaje, cuánto porcentaje son auditivos, cuántos son visuales, cuántos tienen lento ritmo de aprendizaje, cuántos tienen problemas para socializar. Cuando yo junto mi diagnóstico, lo comparo con el de al lado, bueno, no lo comparo, sino lo veo junto al de segundo, junto a la de tercero, voy a poder conformar elementos para alimentar el diagnóstico de escuela. Y aquí, pues vamos a estar hablando de las habilidades y los conocimientos de mis alumnos. Nuevamente, resultados de evaluaciones internas y externas, sobre todo en primaria y en secundaria. Y en preescolar también ya estamos aplicando las herramientas de habilidades básicas. Entonces ahí es un instrumento que yo puedo tener de evaluación. Y vamos a identificar aquí acciones como escuela de cómo le vamos a hacer si dentro de estos diagnósticos de grupo hemos identificado que hay rezago y al momento de conjuntar la información nos vemos que hay ausentismo y hay rezago y hay abandono, entonces aquí en base a esos documentos en mi diagnóstico tengo que tener claro ahí cuánto porcentaje de alumnos tengo de rezago. A lo mejor tengo de rezago 20% de los alumnos de tercero de primaria, hay ausentismo. Ok, pero aquí voy a avalar la información. ¿Por qué digo que hay ausentismo? ¿En qué momentos hay ausentismo? En las comunidades en ocasiones se llevan los chicos a las cosechas, en la temporada que sea, y en ese tiempo se da ausentismo. Pues yo tengo que conocerlo aquí en mi diagnóstico para poder ir identificando, y acuérdense, la información que recupere es para tomar decisiones.
Y luego viene un punto que es prácticas docentes y directivas, un ámbito. Este y el de formación docente es el que me pedían acá en el contexto escolar. Sí, nada más que acá ya me lo precisan más. Aquí en las prácticas docentes y directivas tenemos que aplicar instrumentos y quienes hacemos seguimiento, que son, en este caso en las escuelas sería el director, tienen que identificar o tenemos que identificar y dejar plasmado si en esas visitas de observación al aula o si en esas prácticas que tenemos en el común del trabajo, si se hace evidente que el alumno es el centro de la práctica docente. Es decir, si la planeación de mis maestros, si la práctica de los maestros a una distancia están pensadas en que el alumno sea el centro de la práctica docente y no que sea a lo mejor que se convierta luego en un factor externo y que yo esté pensando en todo para trabajar menos en el alumno. Aquí tendremos que ver qué formas como docente tenemos para atender a nuestros alumnos que muestren alguna necesidad. Tendremos que hablar de si hay un trabajo colaborativo que nos haga crecer como colectivo y cómo le hacemos o qué mecanismos utilizamos para fortalecer la práctica docente. Cada uno de estos ámbitos va a ir reflejando un pedacito pequeño de la realidad de mi escuela. En este momento voy a hablar de las prácticas de nosotros docentes. Vamos a hablar, porque recuerden, es un diagnóstico de escuela que lo hacemos el colectivo, no lo hace la directora, no lo hace el asesor, no lo hace el supervisor, lo hacemos en colectivo. Entonces, aquí como docentes tendremos que escribir un poco acerca de cómo nuestra práctica, acerca del trabajo que hacemos como colectivo y si realmente nos está aportando. Y si no lo estamos haciendo, también tendría que estar aquí porque entonces tendríamos que definir acciones para fortalecernos. Y tendríamos que ver como escuela qué hemos hecho como escuela para fortalecerlos como docentes. A lo mejor aquí podríamos poner que como docentes hemos tenido reuniones virtuales con el director donde nos ha orientado, nos ha asesorado para el trabajo a distancia. Y cuando estamos de manera presencial hemos hecho círculos de estudio para entender el enfoque de cómo planear. Este tipo de trabajo que hacemos como colectivo también tendríamos que mencionarlo en mi diagnóstico. Vamos a otro ámbito, la formación docente. Aquí tendríamos que hablar un poco de cómo somos como equipo, si nos aportamos para nuestra autoformación y aquí en específico podríamos retomar un poco de cómo es nuestro consejo técnico, si lo vemos como un espacio para crecer y si no es un espacio y espero no sea el caso, porque luego no sé por ahí quién hace memes, yo creo que alguien que no es docente, donde dice, ya está sesión de consejo técnico y estamos preocupados de quién va a llevar el lonche, quién va a llevar el café, quién va a llevar esto, o ya qué aburrida con la directora. Sin saber que cuando hablamos de que una sesión de consejo técnico es tediosa, estamos hablando de una sesión de consejo de todo el colectivo. Porque el consejo técnico no es la directora, la asesora o la supervisora. El consejo técnico somos los docentes que estamos ahí, el director que está ahí. Entonces, en la formación docente, tendríamos que estar hablando de cómo somos como docentes, si utilizamos el consejo técnico como un espacio de crecimiento, si reflexionamos sobre nuestra práctica y muy prudente en esto, escribir ahí. Y fíjense, se oye mucho lo que estoy hablando, pero no es necesariamente que sea grandes escritos, con que yo ponga en mi diagnóstico que como equipo logramos, reflexionamos sobre nuestra práctica y la reflexión la hacemos acompañando con evidencias. Porque también la reflexión, si no lleva evidencias, no es reflexión, nada más es plática. Y cuando hemos llegado y decimos, oigan, es que en mi grupo me fue bien, pero muy bien con la actividad. Y luego, ay, no tengo evidencia. Y la planeación, ay, no la traje. No, es que es platicar como si me lo hubieran contado. Entonces aquí es reflexionar, pero a partir de una evidencia y decir, miren, tengo la evidencia, tengo este video que me mandaron los chicos, tengo este audio, tengo este cartel donde se refleja claramente que la actividad que hicimos fortaleció el aprendizaje esperado que pretendía trabajar.
Entonces, en esta parte de formación docente y en esta de práctica docente, tengo que hablar mucho del colectivo como tal, y aquí recupero un poco de quiénes somos, cómo somos, qué perfil profesional tenemos, cuántos años de servicio, si hay de licenciatura o a lo mejor hay compañeros de normal básica, de licenciatura y de doctorado, pero aquí lo importante es recuperar cómo nos apoyamos y cómo nos fortalecemos como equipo y que no sea como que, yo tengo doctorado, a mí no me cuestionen, o la maestra que no tiene, que tiene normal básica, ¿qué vas a saber de eso si yo tengo doctorado? No, aquí lo importante es reconocer qué perfil tenemos como equipo docente, quiénes somos para saber cómo nos podemos apoyar. Un punto también que nos pusieron aquí, que este es poco atendido en la parte de nuestros diagnósticos y que es también, yo les preguntaba ahorita, ¿por qué no hemos avanzado? Si en el diagnóstico tenemos mucha información. Un punto que tenemos que recuperar como colectivo docente, recuerden, esto es como colectivo docente. Tenemos que recuperar en este ámbito donde dice avances de los planes y programas educativos. Aquí no tenemos que recuperar qué tanto conocemos nuestro plan y nuestro programa. Y cuando yo digo qué tanto, es decir, qué tanto conozco el enfoque de español, qué tanto reconozco el enfoque de pensamiento matemático, de artes, qué tanto lo reconozco en el sentido de que si sé que el enfoque es el que me está diciendo qué tipo de actividades voy a poner. Porque es muy diferente que ponga una actividad para favorecer las matemáticas que uno para pensar, para español. Y entonces a lo mejor yo tengo recuperamos muy buena información en el diagnóstico, pero a lo mejor no tenemos muy claro los enfoques de las asignaturas o de los campos de formación, que al momento de tomar decisiones, las actividades que implementamos no son las que se requieren. Si no tengo estos elementos o estos referentes, probablemente las decisiones no son las más acertadas, y no porque no tenga compromiso y no porque no tenga la información que requiero, sino porque no conozco el sentido de mi plan y de mi programa, y desde ahí me pierdo y entonces estoy poniendo actividades que nada tienen que ver con lo que me marcan mis programas. Y entonces tengo que recuperar en este ámbito qué tanto identifico lo que me plantea mi programa y qué tanto está presente en mi práctica y qué tanto lo relaciono con mi práctica. Entonces, si se fijan, en estos tres ámbitos, en el primero hablamos de los alumnos como escuela. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo están mis alumnos en pensamiento matemático o en matemáticas, en español? ¿Cómo están en convivencia? ¿Cómo están? ¿Qué tanto hay de rezago? ¿Qué tanto hay de abandono? ¿Qué tanto hay de ausentismo? Pero ahora tengo tres ámbitos para hablar de nosotros colectivos como docentes. ¿Qué fortalezas tenemos? Tenemos preparación profesional, sabemos trabajar en colectivo, sabemos tomar decisiones, reconocemos cuando no son las acertadas, conocemos planes y programas de estudio y trabajamos en las aulas apegado a estos planes y programas de estudios. Pero también puedo poner ahí que el trabajo colectivo es frágil, que no se ha consolidado. Podemos también hablar ahí que no conocemos los enfoques de los campos y que probablemente por eso las actividades que ponemos no atienden a lo que me piden y por ende pues no va a favorecer el aprendizaje esperado. Y entonces en estos tres cajoncitos o en estos tres ámbitos, práctica docente y directiva, formación docente y avance en los planes y programas de estudio, son los espacios que tengo para hablar como profesional y para identificar todas mis áreas de oportunidad, todas mis fortalezas y luego mis áreas de oportunidad. Y luego a partir de ellas ya después identificar en cuál de estos tres tengo más dificultades para ir identificando nuestras acciones a desarrollar. Y si se fijan, mi diagnóstico que me presenta el Programa Escolar de Mejora Continua ya me está dando esta oportunidad de hablar de mis alumnos, los alumnos de mi escuela. Ahora me está dando la oportunidad de hablar del grupo de docentes, del director, cómo estamos, qué nos funciona, qué no nos funciona y qué podemos hacer. Y también nos da un espacio para hablar sobre la carga administrativa, de hablar un poquito cómo le hemos hecho para disminuir esta carga
que pues en la realidad sabemos que es un sueño, que alguien nos diga cómo le ha hecho, ¿verdad? Porque luego creo que desde nuestras propias instituciones lo seguimos trabajando, lo seguimos viendo como tal, es una realidad, pero aquí habrá escuelas que tengan como colectivo alguna estrategia para que esta carga administrativa no sea una carga y realmente se haya ido acomodando. Nos da también un espacio para hacer un diagnóstico que no nos pedí, que en el anterior no nos decía, en el del esquema de proyecto de enseñanza, pero ahora me dice que hable un poquito de cómo es el desempeño de mi autoridad educativa. Aquí yo como escuela puedo hablar y decir, ok, mi supervisor apoya o el docente, el director, podríamos hablar de cómo es el apoyo del director en la función o en la atención a las necesidades de la escuela, del docente, hablar un poquito si el asesor o el supervisor nos aporta elementos para fortalecernos. Nos da esta posibilidad y la podemos aprovechar, pero probablemente también aquí tengamos una dificultad, porque probablemente el supervisor o el asesor, en lugar de aportar, obstaculizan, porque me va y me lleva, no respeta a lo mejor mi planeación, va y quiere imponer algunos proyectos. Y entonces aquí, si veo que me dificulta, pues tendríamos que estarlo viendo y trabajando de acuerdo a lo que se requiere en la parte académica. Y luego viene la parte que teníamos como contexto externo. Dice participación de la comunidad. Aquí me puedo traer nuevamente todas las características de mi escuela. Y aquí también le puse flechita, perdón, estrellita, porque este es un elemento que también tengo que considerar en mi diagnóstico de grupo. Y ahorita lo vamos a abordar un poquito más clarito lo de grupo. Bueno, en la participación de la comunidad, tengo que primero nuevamente hacer referencia a lo que habíamos visto en mi regreso. Voy a estar moviendo esta. Hacer referencia al contexto sociocultural donde se ubica la escuela. ¿Dónde está? Si es rural, si es urbano, con qué servicios cuenta, si tiene agua, luz, teléfono, servicio de internet, cable, si hay bibliotecas, si hay un centro deportivo que pueda utilizar. Pero también puedo considerar aquí si hay zonas de riesgo, a lo mejor que haya muchas cantinas o que cerca de la escuela vendan bebidas alcohólicas, todo eso porque también me puede obstaculizar. A lo mejor ahí no puedo hacer visitas o no puedo hacer recorridos porque es una zona de riesgo. Tengo que hablar también de los padres de las familias, el tipo de familias que hay, el ingreso económico, en porcentajes, tampoco es como que de manera muy puntual, ¿sí? Y aquí me vengo toda esta información, es lo que voy a traerme a la participación de la comunidad. Tengo que hablar, si ahorita que estoy a distancia puedo establecer redes de comunicación con mis padres de familia. Tengo que ver qué tipo de ingreso hay, si a lo mejor en mi comunidad la mayoría son campesinos, son jornaleros, son profesionales, si tengo padres muy jóvenes, si por las características de la comunidad mis alumnos están ya bajo el resguardo del abuelito, las festividades que hay, todo este tipo de información general. ¿Por qué? Porque es importante considerarla. Porque todo esto es lo que va a llegar a mi aula y todo esto es lo que va a llegar a mi escuela. Ayer que hablábamos sobre las formas de comunicarnos con los padres y decía que todos tenemos experiencia, pues yo tengo que saber qué profesión tienen, si tienen estudio o si tienen carrera trunca o si no tienen más que la primaria o si no tienen más que, o no estudiaron o no saben leer, porque esa experiencia que ellos tienen, yo la tengo que considerar para la forma de comunicarme con ellos, para la manera en que me van a poder apoyar y para saber qué es tanto lo que yo puedo solicitarles a ellos, incluso poder organizarme y poder hasta hacer equipos de trabajo, porque a la fecha todavía nos ha tocado con padres de familia que no saben ni leer ni escribir. Entonces ahí yo tengo que buscar estrategias para que me apoyen. Ahorita tengo que a lo mejor padres que no saben de la tecnología o niños que están al cargo de la abuelita y que no les saben el celular, pues tengo que buscar, tengo que conocer mi contexto, tengo que conocer mis padres de familia para saber y poder pedirle a un padre de familia que me apoye con la abuelita, que es la vecina a lo mejor, y que me apoye con la abuelita para que le explique, le apoye con las tareas o le pase los mensajitos o vaya y le lea los mensajitos porque la abuelita no lo va a poder hacer.
Tenemos que tomar la diversidad lingüística, las características sociales y económicas de donde está ubicada nuestra escuela, porque todo esto va a concentrarse en mi salón, en mi aula, y todo se va a concentrar en mi escuela. Y lo tengo que tener presente para poder atenderlos. Y pues también lo que veíamos adelantito, la infraestructura y el equipamiento. Tengo que hablar de qué hay en mi escuela, si tengo aulas con espacios suficientes. Bueno, ahorita estaríamos hablando de manera presencial, lo tendríamos que hacer. De manera virtual o a distancia, tengo que hablar o reconocer qué medios tengo para comunicarme con mis padres, con mis alumnos. Puedo usar el teléfono, puedo usar el WhatsApp, hay internet, tienen computadora o tienen televisión para el programa en televisión, tienen radio, tengo que utilizar cuadernillos. Ahorita este ámbito, si regresamos, si regresamos a presencial, de hecho ya conocemos nuestras escuelas, sabemos qué hay y qué equipamiento tenemos. Lo retomo aquí por lo que nos comentaba el maestro Ricardo, lo que escriba tengo que entender para qué lo escribo. Entonces, si yo recupero en este documento qué infraestructura tengo y qué equipo tengo, cuando regrese de manera presencial, esos recursos que yo tengo, si tengo un aula para biblioteca, si tengo salón de usos múltiples, si tengo una cancha, si tengo área de juegos, si tengo suficiente material para hacer actividades de educación física, si tengo material para hacer actividades de artes, flautas, panderos, todo ese material tendría que estar reflejado en mi planeación. Tendría que hacer uso de ese material, independientemente de que tenga maestro de educación física o que tenga maestro de artes. Puedo planear actividades. Si tengo una cancha con domo, puedo utilizarla y si estoy de manera presencial, realizar en mi planeación una actividad y diga la voy a hacer en la cancha. Es lo importante de poner todo aquí en este documento es aprovecharlo todo, porque a veces lo ponemos pero no utilizamos y de repente cuando estamos de manera presencial nos la pasamos todo el ciclo escolar en el aula y no aprovechamos los espacios que podíamos haber, que son factibles para poder aprender. Ok, chicos, hasta aquí es la parte o son los elementos que me da el programa escolar de mejora continua para ir construyendo mi diagnóstico como escuela. Y lo importante de esta información, de la que ponga en cada uno de esos ámbitos, la importancia está en que lo que ahí identifique como fortaleza me permite tener claro con qué cuento. Pero también voy a identificar mis áreas de oportunidad y de aquí voy a recuperar esas problemáticas que identifiqué que están obstaculizando el aprendizaje en mis alumnos. Y puede ser que sea en la parte de los docentes, puede ser que sea en la parte del apoyo de la familia, que yo debo de ver cómo los voy a involucrar. No les voy a dejar la responsabilidad completa al padre, porque luego vienen ahí problemáticas donde ausentismo. El papá de familia no lo quiere llevar, responsabilidad de él. Bueno, pero yo qué estrategias voy a implementar como escuela. En estos 8 ámbitos debe de estar construido o debe de estar inmerso toda la información de la escuela para poder identificar problemáticas y para poder decidir cómo las vamos a solucionar. ¿Cuál es la característica de la estructura de estos 8 ámbitos? Que se construyen en colectivo, que yo tengo que aportar y que todo lo que se identifique ahí, cuando yo lo lea, me sienta identificado con él. Y al momento de priorizar y seleccionar acciones a realizar para atender las problemáticas, yo las sienta mías y las sienta parte de mi problemática y me sienta responsable y corresponsable para resolverlas y atenderlas. ¿Sí? Maestros, hasta aquí vamos a trabajar ahorita un poquito la parte del diagnóstico de grupo, porque esto es lo que vamos a construir como colectivo. ¿Algún comentario, maestros? ¿Alguna aportación? ¿Alguna información que tengan ustedes del trabajo que han realizado que nos pueda enriquecer? ¿Alguna mentira que haya contado? Hasta el momento vamos bien, maestra. Muy interesante. Porque me asustan cuando se quedan callados. Es que no es mentira, maestra. Lo que nos está contando, pues sí lo hemos hecho en nuestras escuelas y pues sí nos ha servido. Nada más que así como dice usted, a veces se nos olvida
que ya cuando ponemos alguna actividad es cuando nos acordamos de buscar Eso. nuestro plan de trabajo y pues ya acordamos, se nos han rezagado algunas actividades y otra vez volvemos a retomar o en los cursos, en el consejo técnico, cuando nos recuerdan que tenemos que hacer otras actividades de acuerdo al plan, es cuando nos acordamos, a lo mejor sí, a veces sí nos gana la flojera o no sé qué es lo que nos pasa, ¿Sabes qué es lo que pero nos sí, pasa? a veces sí diseñamos muy bonito el plan, lo diseñamos muy bonito en el consejo técnico, cada quien pues pone su granito de arena y participamos y que esas actividades lo vamos a hacer, pero también pues parece que a veces si no nos están exigiendo, pues bueno, yo soy una de las personas de que no necesito que alguien me esté guiando para hacer mi trabajo, ¿verdad? A mí sí me gusta hacer mi trabajo y lo he hecho. Y lo que pasa es que a veces también en el colectivo, cuando llegamos y que vamos a analizar los resultados, pues resulta que algunos compañeros no lo pusieron en práctica y pues ya uno nada más se queda así. Y pues eso a mí sí me desespera a veces que mis compañeros no trabajen. Y eso es lo único que fue mi participación. Gracias, maestra. Punto importantísimo. ¿Qué les acabo de decir yo ahorita? Estos 8 ámbitos, que yo los veo así como cajoncitos, se llenan con la información que cada uno de los integrantes del colectivo va aportando. Y la única condición, y es una condición nada más, pero que es la más compleja, es que debe ser colaborativo. Debemos todos aportar. También venía, me regreso un poquito aquí en la parte, yo quiero casi asegurar que en estos tres ámbitos, en lo que es práctica docente, formación docente y avances de planes y programas, no sé por qué, no crean que porque yo lo he visto por ahí, ni me ha pasado, creo que estos 3 ámbitos es en los que menos podemos identificar información o en los que menos registramos. En los que más registramos son en los de los alumnos y en los de los padres de familia. En estos 3 es un ejercicio de autorreflexión de nuestra práctica. Y no nos atrevemos a hacerlo tanto porque a lo mejor no lo hemos identificado, que ahí va. Aquí tenemos que hablar de nosotros, de la formación docente, cómo lo hago, qué conozco de mis planes y cómo es mi práctica. Estos 3 ámbitos son para hablar de mí como colectivo, de mí como educadora, como maestro de grupo, de mí como director, de mí como supervisor, de mí como asesor. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad? Y hay otra cosa, que también es la que no nos permite avanzar, es que cuando vamos a la práctica, vamos sin evidencias. Decía la maestra, yo llego y vamos a valorar avances y ese día a mucha gente también les digo que luego le cuentan a uno o se le descargó la computadora o se le fue el archivo o demás, o llegamos con las gráficas y me traigo las mismas del corte anterior y me traigo a ¿sí? Por eso el plan de escolar de mejora continua se queda guardado, porque no lo vemos como parte de mi realidad y entonces, sin querer queriendo, nos vamos metiendo el pie, porque este es un documento normativo. Yo lo tengo que hacer y es normativo porque está dentro de la currícula vigente y es normativo porque yo sé que si, fíjense, y a veces uno no lo sabe, pero por ejemplo, hablando desde normativa, si hay una auditoría y en la auditoría me van una auditoría federal y me dicen que tengo que tener ahí mis documentos que serían mi planeación, mis evaluaciones, mi registro de evaluaciones y mi programa escolar de mejora continua. Si no me encuentran uno de estos 3 documentos, normativamente sí me pueden aplicar una sanción. Cuando es una planeación, cuando es una auditoría que va a un auditor federal, sí me pueden aplicar una sanción porque estos 3 documentos son normativos. Entonces, por norma, el programa escolar de mejora continua tiene que estar y sabemos que lo vamos a hacer. Y ahí está el gran problema, que lo hemos hecho por normatividad y ahí lo dejamos a un lado. Pero luego, ¿qué pasa? Ahí tenemos las problemáticas identificadas, ahí tenemos las acciones identificadas, ahí tenemos los responsables, ahí tenemos los tiempos, pero como lo hicimos por cumplir, lo guardamos y estamos haciendo otras cosas y estamos planeando otras cosas y al último hicimos una feria matemática que no teníamos acá. Acá teníamos otra actividad, pero acá surge una feria matemática y ya la tenemos acá, la realizamos y vamos al plan y no nos da el tiempo para hacerlo del plan porque vamos haciendo otras actividades
sin darnos cuenta que este es el documento rector y que ahí debe de ir todas mis oportunidades, todas mis problemáticas para de ahí atenderlas y entonces impactar. Y entonces ir haciendo esos cortes de mi programa escolar, no nada más para consejo técnico, sino como un avance de cómo vamos. Por eso es que no hemos avanzado mucho, porque lo seguimos viendo como un documento normativo que me lo exigen y lo hago por cumplir. Cuando logremos entender que esta información que yo ponga aquí es la realidad de mi escuela, es la realidad del colectivo de la escuela, es mi realidad como docente, es la realidad de mis alumnos y que de ahí surgen las estrategias que voy a aplicar, ahí le voy a empezar a dar vida y me va a empezar a funcionar y voy a ver avances. ¿Sí? Bueno, no es regaño porque eso también yo lo he hecho. Vamos a ver, ya hicimos Maestra, yo tengo una duda. Dime, maestra. Bueno, en mi escuela realizamos el plan así colectivamente, ¿verdad? Y armamos entre todos, pues, el grupo, en trabajo colaborativo hacemos el plan, pero posteriormente cada maestro del grupo hace lo de él o lo de ella. No sé si con actividades, con acciones muy específicas de acuerdo al grado que atendemos. No sé si eso estamos bien o Mira, maestra, haga eso de cuenta que tenemos como dos planes. Sí, 2 planes de trabajo. Entonces, pues cada maestro, bueno, como le decía, primero tenemos que realizar lo de la escuela general, como actividades así generales. Y ya pues se nos pide cada maestro pues que ya realice su plan de trabajo, pero ya de acuerdo al grupo, con acciones muy específicas con lo que yo voy a ver dentro de mi grupo. Eso es lo que así lo estamos trabajando. No sé si eso está bien o está Es mal. válido, maestra, es válido porque en este proceso no hay cosas ni buenas ni malas, es válido cuando son acuerdos, perdón, y que se construyen en colectivo. Sí. Aquí nada más sería estarlo recuperando como surgió. Miren, yo ahorita lo que les compartí es el programa escolar de mejora continua que se conforma a nivel escuela, pero cuando lleguemos a conformarlo esto, yo tuve que tener ya mi diagnóstico de grupo. Mi diagnóstico de grupo es el que alimenta el programa escolar. Y entonces es válido porque en ese programa escolar yo voy a tener acciones como escuela, pero también puedo tener acciones suponiendo, ¿qué grupo tienes, maestra? Yo, quinto. Quinto. Y por ejemplo, ¿cuál es una acción que tú tienes o que dentro de tu plan individual, si así lo llamamos, que tú tienes una acción que recuerdes ahorita? Por ejemplo, pues mejorar la lectoescritura con los niños rezagados y pues también la comprensión lectora, esa es la que estamos trabajando más. En tu grupo, en tu trabajo con tu grupo, como en tu plan, como tú me mencionas ahorita, tu plan personal, tu plan de grupo. ¿Y qué hay en tu programa escolar de mejora en el escolar? ¿Qué actividad o cómo lo atienden allá? No lo alcancé a escuchar bien. Que en tu programa de grupo, en tu planeación de grupo, En el tienes programa escolar de mejora continua. y tienes atención a la lectura. Sí. Y en el programa escolar, como escuela, ¿qué acciones tienen? Como escuela, pues ahí le ponemos como fortalecer la lectura y la escritura. Y ya acá en mi actividad específica, pues ahora cómo lo voy a fortalecer, digamos que a través de qué. Así. ¿Y cómo lo fortaleces, maestra? ¿A través de qué lo haces? Un ejemplo de lo que hayas hecho ya el ciclo escolar que terminó. Por ejemplo, pues la lectura. Leer media hora antes del inicio de cada clase. Bueno, por ejemplo, ahorita que trabajamos en casa, yo les tenía que buscarles un cuento a los niños. Les daba yo primero, entramos con un cuento. Estoy practicando la lectura y pues leer con los niños, el papá y mamá o con un hermano si no saben leer, para los rezagados pues, y para los niños que ya saben leer pues lo tienen que leer solos, entonces se les está poniendo así un cuento o bueno, otro texto literario, ¿no? Pues precisamente puede ser un cuento, así también pues refranes, poesías, adivinanzas, pero siempre yo les estaba metiendo actividades de lectura en cada actividad de español.
así lo Fíjate, estaba yo exacto. trabajando. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, como escuela, vamos a poner, tú y yo somos colectivo y como escuela vamos a fortalecer la lectura, el proceso de lectura, ¿sí? Esa es mi acción a atender como escuela. Como ¿Qué escuela. estrategias tengo como escuela? Como escuela puedo tenerlas, es que de mi programa escolar de mejora se van a desprender acciones que me voy a llevar a trabajar en mi grupo necesariamente, porque es en el grupo donde las voy a vivenciar. Como escuela puedo tener una estrategia que se llame la Feria de la Lectura la Feria de la Lectura, y a lo mejor ahí establezco feria literaria, y a lo mejor para esa feria literaria vamos a participar todos. Y en esa feria, por ejemplo, los de segundo van a participar haciendo una lectura de cuentos, los de tercero van a participar con leyendas, los de quinto o algo así. Entonces, la idea es que fíjense bien, tenemos que es que vamos aprendiendo también en este proceso. El programa escolar es un documento relativamente nuevo. Es como un ir y venir. Yo hago el diagnóstico de mi grupo, que es lo que vamos a revisar ahorita, qué tengo que identificar en mi grupo. Me voy a la reunión de consejo y ahí lo concentramos, mi realidad de mi grupo, de la de primero, de la segunda, la tercera, la cuarta, quinto, y identificamos todo lo que tenemos en común y las problemáticas que vamos a atender, y resulta que fue que la lectura, estamos mal en lectura, nos fue mal en las evaluaciones externas, salimos muy bajos en lectura. Como escuela tenemos que potenciar la lectura, ese va a ser el propósito del plan de escolar de mejora continua, y de ahí vamos a aprender acciones. ¿Qué vamos a hacer? La feria de la lectura. ¿Qué más vamos a hacer? Implementar actividades de lectura a distancia con los padres de familia una vez a la semana. ¿Qué más podemos hacer? O proponerle a los alumnos un libro para que lo lean en 2 meses, para que a final del ciclo escolar hayamos leído 5 libros, no sé, más o menos así estrategias. De ahí yo tomo de ese programa escolar de mejora continua, yo tomo las acciones que me toca hacer en mi grupo. Sí. Y ya no necesariamente tendría que hacer otro programa como tal, pero lo puedo hacer como para organizarme como maestro de grupo. O sea, puedo desprender del programa escolar de mejora, puedo retomar mis acciones que voy a hacer, pero no es tan necesario que tenga que hacer otra vez un plan escolar individual. Exactamente. Porque ahí voy a estar doblando el trabajo. Se supone que lo que voy a hacer en mi programa escolar, en todo lo que ya vi, hago una planeación en donde vamos a estar, que cuando yo la lea diga, ahí está mi grupo. Esa actividad que pusimos fue porque mi grupo está bajo en lectura. Y cuando sea de matemáticas, diga, ahí también, ¿cuáles acciones vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como colectivo para atenderlo? Esta feria. Ok, ¿qué me toca hacer en mi salón para aportarle esta feria? Pues voy a preparar a mis alumnos porque van a participar con una lectura de leyendas. Voy a participar, entonces de aquí del programa escolar se desprenden las acciones que voy a hacer en lo individual. Yo ahorita te decía, no es que esté bien o mal el que tengas un plan individual, pero a lo que voy es, hay un ámbito aquí, maestra, que se llama carga administrativa. Sí, exactamente. Entonces, ahí como colectivo nos estamos echando otra carga administrativa. Es una estrategia que puede funcionarme, a lo mejor como un ensayo-error, pero lo ideal es que en este documento esté todo lo que vamos a hacer y que desprenda lo que me toca hacer como grupo, para que al momento que rindamos cuentas, ya digamos, ok, en la lectura, ¿cómo vamos? Pues en segundo ya se despegó, en tercero también, porque todos tuvimos que haber hecho algo para aportarle a la feria de la lectura. A todos tuvimos que hacer actividades en el grupo para llegar a esa feria de la lectura. No sé si me explico, maestra. Sí, le entendí. Nada más aquí es cuestión de que como colectivo tomen precisamente, nuevamente les voy a decir, este gran referente, único referente es trabajo colaborativo, y que lo tomemos en decisiones colectivas, y a veces también es procesos de ir entendiendo cómo se hace el trabajo, pero este diagnóstico que yo voy haciendo necesariamente tiene que atender las problemáticas de toda la escuela, ¿sí? Y entonces aquí yo en lo personal ya no le vería sentido que vuelva a hacer yo una planeación. Si ya hicimos una planeación todos acá, sí voy a planear y sí tengo que organizarme y sí tengo que hacerlo porque tengo que ver qué acciones vamos a hacer en marzo para fortalecer la lectura, y si a la feria, entonces en mi grupo, ¿qué voy a hacer?
para poder aportarle a esa feria. ¿Qué me toca hacerle? Sí voy a hacer una planeación a lo mejor, sí voy a hacer un registro, pero desprender otro plan como tal ya no sería necesario. Pues sí. Pero pues también una parte sí nos facilita el trabajo también, porque A eso voy, maestra, pero son procesos. Si en tu escuela funciona y les ha dado resultados, adelante. Si cuando pues sí. precisamente ese es un trabajo del colectivo, aquí ni la supervisora ni la asesora les va a decir háganlo o no lo háganlo. Es decisión de ustedes. Si a ustedes les funciona, porque con el tiempo se van a dar cuenta que no es necesario. A lo mejor dentro de un tiempo va a decir, ¿para qué lo hacemos haciendo esto? Pero es un proceso. Es un proceso, exactamente. Es una forma de irnos organizando. Por eso no es que esté bien o que esté mal. Es Ujú. solamente, lo importante es que a final de cuentas atendamos la problemática y se refleje en los resultados de aprendizaje. Sí, muy bien, gracias. A la orden, maestro. Igual les decía, continuando, ¿qué vamos a hacer en el diagnóstico de grupo? Aquí ya es lo que me toca a mí, con lo que tendría que llegar yo para cuando vaya a conformar mi programa escolar de mejora continua. Nos hacemos dos preguntas. ¿Qué necesito saber acerca de mis alumnos y cómo puedo obtener esta información? ¿Qué necesito saber de mis alumnos? Déjenme nada más que esta me avanza porque no avanza tan pronto. Va. Lo que les ha dicho ya, su contexto familiar. Aquí en mi grupo, yo sí tengo que tener claro cuál es mi grupo, cuáles son las familias de mis alumnos. De mis 20 alumnos, ¿qué tipo de familia tengo? Bueno, de mis 20 alumnos, tengo 5 alumnos con familia nuclear, es decir, que viven con papá, con mamá y con sus hermanos. Tengo 2 alumnos que viven con familia, que tienen familia extensa, es decir, que viven con la abuelita y ahí vive el tío, la tía y son varias familias juntas. Tengo un alumno con familia deconstruida, es decir, que su papá y la mamá es divorciada, el papá divorciado, se casaron y ya son comúnmente, como se dicen, los tuyos, los míos y los nuestros. Es una familia reconstruida. Sí, tengo 2 niños con una familia monoparental, que es papá soltero o mamá soltera. Sí, tengo un niño que es adoptado. Incluso también si tengo un niño de papá o un niño de mamá. Ese tipo de información sí lo tengo que tener en mi grupo y de ahí ya puedo decir, el 10% de mis alumnos son de familia nuclear, el 20% extensa, monoparental. Cuando yo vaya a mi reunión de consejo técnico y saquemos el tipo de familia, ya nos vamos a dar cuenta que como escuela tenemos el 50% de niños de familia nuclear, un 10% de familias extensas, un 5% reconstruidas y un 5% monoparental, y ahí tengo ya las características de mis familias. Tengo que considerar el número de integrantes que hay en la familia, el estudio de los padres de familia, si tienen estudios, si no los tienen, porque recuerden lo que vimos ayer, esto me va a permitir conocer el nivel de comunicación que voy a implementar. Los ingresos económicos en promedio, si es un ingreso mínimo o mayor al mínimo, no tampoco con exactitud así, pero ¿para qué? Son referentes también para saber de qué manera me van a poder apoyar en cuestión de recursos, cuando hablando de materiales para el trabajo, hablando de accesibilidad para, si tienen internet en casa, si tienen habitaciones separados para dormir, si tienen condiciones de gas, luz, teléfono, toda esa información que a mí me interesa saber para conocer el contexto y la vida de mis alumnos, ¿sí? ¿Qué más necesito saber? El desarrollo. Ahora sí voy con mis alumnos. Lo que ya veíamos en el primer cajoncito que nos pusieron en el programa escolar, yo aquí voy a llegar y decir, ok, de mis alumnos, ¿cómo es la característica de desarrollo y aprendizaje de mis alumnos? En el desarrollo cognitivo, ¿cómo están? En el desarrollo motriz, el maestro de educación física tiene que tenerlo muy específico. Ellos hacen un diagnóstico en motricidad, en equilibrio, en ubicación espacial, ubicación temporal. Tengo que identificar cómo es mi grupo. A lo mejor el 10% de mi grupo tiene dificultades para socializarse, no sabe trabajar en equipo. Y eso es importante porque cuando vayamos al diagnóstico escuela, nos daremos cuenta que tenemos a lo mejor 20% de niños que se les dificulta la socialización. Ojo, maestros, cuando regresemos, si regresamos de manera presencial, esta parte de la socialización y de las emociones, vamos a tener que ser muy atentos, sobre todo con aquellos niños que van como de nuevo ingreso. Por ejemplo, quien hizo un segundo en distancia, va un tercero
pero el del niño de preescolar de segundo cree que la escuela es su casa y la televisión. Entonces vamos a ver cómo socializan estos niños, y los niños de preescolar que hicieron un tercero y van a un primero, y los de secundaria que hicieron un sexto y van a un primero de secundaria. Tenemos que ver cómo socializan. Eso es importante ahora que regresemos, si lo hacemos de manera presencial. Si se involucran en las actividades, el 20% de mis alumnos se involucra, sí, cómo es la interacción con sus pares y con los adultos, si respetan normas de convivencia, si atienden indicaciones, si asumen los roles y su nivel de autonomía. Son actividades que voy a identificar a través de, información que voy a identificar a través de las mismas actividades que ponga con las actividades de diagnóstico. Ahí tengo que atenderlos, ¿sí? De evaluación diagnóstica, esta parte que les hablaba ahorita yo, cómo está toda esta parte conductual, toda esta parte actitudinal, va a ser muy necesario que hagamos una valoración emocional. No somos psicólogos, pero al menos recuperar cómo se muestran, qué tan afectivos son, qué tan inseguros, vamos a regresar bajo pandemia, qué generan en ellos el estar ya compartiendo con sus compañeros. Y de hecho, pues es algo con lo que cerramos el ciclo escolar en la 8ª sesión, que nos dijeron que teníamos que valorar la parte de las emociones. En la parte diagnóstica, nos van a hacer llegar, cuando iniciemos el ciclo escolar, yo les decía ayer, nos van a dar instrucciones de cómo hacerlo y en qué valorar, y nos van a proporcionar algunas estrategias. Pero tendremos que ver una evaluación diagnóstica, identificar cómo van mis niños en las habilidades básicas, maestras. Es lo que es lenguaje, escritura, hablando de los primeros, y pensamiento matemático. Esto, las habilidades básicas es, como su nombre dice, la base. Y tendríamos que recuperar una evaluación diagnóstica en los niveles de primaria y secundaria, pues algún examen, aplicar algunos instrumentos, y en preescolar, pues la observación y la aplicación también de algunas actividades para recuperar cómo vamos a tener a nuestros alumnos en esta evaluación diagnóstica. Y sobre todo el área socioemocional. Tendremos que recuperar cómo van, y ver importante también el área socioemocional cuando hablemos de nosotros como docentes, cómo nos sentimos, cómo estamos, independientemente si regresamos a presencial o a distancia, cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahora, importante, ya cuando tenga toda esta información de mi grupo, tengo que identificar cuáles son las probables causas que están originando esos resultados en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes. ¿A qué se lo puedo atribuir? Pues ahorita, si regresamos de presencial, tendremos mucho que valorar, porque el ingreso va a ser, y esta evaluación va a ser compleja, porque recuerden que venimos de un ciclo escolar donde el niño aprendió a través del padre de familia. Y punto importante, que esto no lo puedo olvidar ya cuando tengo mi diagnóstico, es ver qué expectativas yo voy a generar del aprendizaje de mis alumnos en este ciclo escolar, y mi compromiso para mejorar los resultados de mis alumnos. También como las expectativas que tengo yo de mi propio desempeño profesional durante el ciclo escolar próximo, ya sea a distancia, ya sea en presencial o bajo el modelo híbrido, que probablemente es el que más podríamos estar trabajando el próximo ciclo escolar. ¿Cómo lo puedo obtener? Aplicando encuestas, aplicando entrevistas. Aquí, si es a distancia, nos va a servir muchísimo lo que aprendimos con el maestro Ricardo sobre las tecnologías, sobre el WhatsApp, sobre el bot. Todo lo que aprendimos nos va a servir mucho para aplicar encuestas, para aplicar entrevistas, aplicando instrumentos para conocer ritmos y estilos de aprendizaje. También habrá que identificar algunos virtuales para poder hacerlo. Un documento que elaboramos al término del ciclo escolar fue la ficha descriptiva. A quien nos la hagan llegar, analizarla, darle la importancia a esa ficha, porque ya trae información que me va a permitir empezar a conocer a mis alumnos, y más si me tocan alumnos de nuevo ingreso. Y resultados de la evaluación diagnóstica. Eso es lo que debo de considerar para el diagnóstico de mi grupo. Teniendo el diagnóstico de mi grupo, me voy a ir, y miren, yo puse este pequeño dibujito porque así es como yo lo veo. Mi diagnóstico de grupo es como esta jarra que está ahí llena de agua. Yo lo voy a hacer con los elementos que ya les dije ahorita, les mencioné. Este diagnóstico de grupo, esta jarra, yo me la voy a llevar, o podría ser, y voy a vaciar toda la información que sea necesaria para construir el diagnóstico de escuela.
este es el mío, pero el maestro de segundo va a llegar con su jarra, el maestro de tercero con su jarra, el maestro de cuarto con su jarra, todos vamos a llegar con nuestra jarra y vamos a vaciar información y vamos a procesar, vamos a sistematizar, vamos a sacar porcentajes de niveles de participación, de niveles de desarrollo de nuestros alumnos, de estilos de desarrollo de nuestros alumnos, y vamos a conformar todo ese diagnóstico con lo que cada uno del grupo vaya a ir llevando ese diagnóstico de grupo, perdón, vamos a conformar el diagnóstico escolar. De este diagnóstico escolar, de esto que yo llevé en esta jarra, todas las fortalezas de mi grupo, pero también todas las problemáticas que identifiqué, vamos a vaciarlas a este diagnóstico escolar y vamos a identificar las problemáticas que vamos a estar atendiendo, porque con esto vamos a construir nuestro programa escolar de mejora continua. Ya tenemos terminamos con un programa escolar de mejora continua que vamos a valorar iniciando el ciclo escolar, y entonces ya de lo que logremos recuperar ese diagnóstico, vamos a valorar de este programa qué vamos a hacer, cómo lo vamos a atender. Y al mismo tiempo, de este diagnóstico y de lo que identifique en mi grupo y lo que identifique en la escuela, voy a elaborar mi plan de trabajo, que es lo que estaba compartiendo ahorita la maestra. Ya identificamos todas las problemáticas, ok. Desde este plan, aquí me faltó una flechita, perdón. Desde este plan voy a alimentar también mi plan de trabajo a partir de mi diagnóstico y voy a trabajar. Entonces, atendiendo mi plan de trabajo en el aula, las acciones que me tocan hacer en mi aula y atendiendo también que se desprendan del programa escolar de mejora continua, necesariamente voy a mejorar los aprendizajes de mis alumnos y necesariamente tengo que mejorar la calidad educativa, ¿sí? Pero mi diagnóstico de grupo alimenta el diagnóstico de escuela. Y maestros, no hay documento, otro documento que podamos hacer más que el programa escolar de mejora continua. Es el documento vigente y normativo en el que debo estar, cuando llene este vasote, debe de estar toda la realidad de mi escuela. Recuerden, alumnos, padres de familia, maestros, características de la comunidad donde está mi escuela y características de mi escuela. Todo tiene que estar aquí, tanto las fortalezas y las problemáticas. Y en este programa, cuando ya lo tenga elaborado, voy a tener claridad de las acciones para atenderlo y me va a fortalecer para atender también lo que tengo en mi grupo. Y necesariamente cuando ya haga todo esto de manera sistemática, voy a poder avanzar y voy a poder impactar en el aprendizaje de mis alumnos. Y de manera así como muy concreta, porque quisiera abordar más, esta es la parte de este diagnóstico que tendremos que construir, considerando dos realidades, la virtual y la presencial. Para la virtual nos va a apoyar muchísimo, hay que poner en práctica lo que vimos con el maestro Ricardo, y para la presencial, maestros, pues tendríamos que ver el trabajo que estamos realizando ya de manera permanente con el programa escolar de mejora continua. Estos son los elementos, les decía yo ayer, no hay nada nuevo. Aquí lo importante es que veamos este documento como el rector y el que está, en el que están, si se fijan, ahí van inmersas en esa jarra o en ese diagnóstico, todo lo que yo voy a tener en el ciclo escolar. No hay más, todo lo que tenga que atender tiene que estar ahí, desde lo profesional como docentes, desde con padres de familia, desde los maestros, desde la comunidad, todo tiene que estar en este documento. No puedo hacer más. Mi diagnóstico de grupo es el que voy a tener como que un poquito separado de este instrumento, pero al final de cuentas va a quedar inmerso con la información que de ahí se recupere. Y de manera general, este es la parte del diagnóstico que tendremos que estar elaborando para cuando regresemos. No es cosa nueva, maestros, simplemente es cambiar la visión de cómo lo tenemos que hacer y la importancia de este documento que se conforma con toda la información que recuperamos de alumnos, maestros, padres de familia, escuela y comunidad. Y pues bueno, estaríamos cerrando, no sé, alguna duda, alguna aportación, maestro Ricardo, maestras. Y igual de todos modos que nos den ahorita, después de sus participaciones, unos 5 minutitos para compartirles los de la maestría. Doctor Ricardo, ¿te escucho? ¿O alguien más? Maestra, permítame tantito. Entonces, lo primero que se debe de hacer es el diagnóstico de grupo, ¿verdad? Exacto, maestra. Para poder llegar a elaborar el diagnóstico escolar, el de escuela, pues. Sí, porque miren, sí. déjenme, aquí les tengo, permítanme tantito. Déjenme ver si
Si avanza esta, aquí está. Miren, todo lo que yo les estuve diciendo como en esta hora, que era mucho, no se angustien. Fíjese bien. Yo les puse como un pequeñito ejemplo, nada más que se borraron los demás, pero miren, en participación de la comunidad, que sería uno de los ámbitos. Aquí nada más voy mencionando, la institución es así toda en medio rural, los caminos de acceso son de terracería y se encuentran en mal estado, la vegetación predominante, bueno, aquí describen la comunidad. Este contexto de la comunidad va a ser el mismo para todo el mundo, eso está en esta parte del contexto de escuela, porque yo no voy a cambiar la comunidad. ¿Cuál es el que empieza a variar? El déjenme ver por acá, el contexto de los padres de familia, porque entonces yo sí puede que en mi grupo, yo tenga puros niños con familia nuclear y en otro grupo haya puros niños haya niños con madres solteras, haya niños al cuidado de los abuelitos, haya profesionales, no sé, ahí sí varía. Pero el contexto de la comunidad puede ser el mismo, es el mismo, no cambia. Déjenme ver aquí. Me vine al de los alumnos. Perdón, aquí otro ejemplo, infraestructura y equipamiento. Escuela cuenta con 6 aulas, un patio, una pequeña cancha de fútbol de tierra. La infraestructura se encuentra en regulares condiciones. Los materiales con que se encuentra son un proyector, hojas blancas, 2 loterías. Todo esto también del contexto y equipamiento del equipo es solo un solo diagnóstico, porque esto es la misma escuela para todos. Nuevamente, lo único que va a variar es mi diagnóstico de mi grupo, porque ella voy a hablar de las características de los padres de mis alumnos y de mis alumnos. Yo puse estas dos partes como para mí, para facilitarme la información. Ok, con esto que puse de infraestructura, ¿qué aspectos qué aspectos me limitan al aprendizaje? Bueno, pues que son pocos los materiales con los que cuenta la escuela y que hay un solo proyector y ninguna computadora. Desde ahí yo puedo empezar a ver que ya veo mis problemáticas. ¿Qué aspectos favorecen el aprendizaje de esto que yo ya tengo aquí? Que hay un patio que se puede aprovechar para realizar actividades. Aunque es poco material el existente, si se emplea de manera sistemática puede ser de mucha utilidad, y la cancha de fútbol es un área que puede favorecer la realización de proyectos deportivos. Y yo aquí como área de oportunidad ya diría, ok, como colectivo podríamos hacer las gestiones necesarias para, no tengo computadora y la necesito. Bueno, aquí ya veo que puedo, a lo mejor es algo que puedo solucionar. Hablando de mis alumnos, yo aquí, de todo lo que les mencioné, pues yo de mi grupo, tiene 28 alumnos, 15 niñas, 13 niños. Veo las edades, entre 11 y 12 años. Se encuentran en transición de la etapa de operaciones concretas, que son características de su desarrollo. Aquí hablé del dominio de las habilidades básicas. Esta presentación ya no se las detallo tanto, se las vamos a compartir. Hablo de los estilos y ritmos de aprendizaje. Veo que utilicé un estilo de aprendizaje de Felder y Silverman, y el 44% de alumnos del grupo son activos, 26 reflexivos, teóricos, pragmáticos, y puedo utilizar otros donde me diga kinestésicos, cada quien decide. Y aquí ya pongo mis necesidades que identifico. 2 alumnas tienen discapacidad intelectual, son muy participativas y se interesan por su aprendizaje, requieren ajustes razonables en algunas actividades. Intereses de los alumnos: muestran interés por las series de televisión, sobre todo de terror y comedia, y les gusta el fútbol, tanto verlo como en televisión. Si se fijan aquí donde vengo, las 2 alumnos tienen discapacidad intelectual, son muy participativas, o sea, son alumnos con necesidades específicas, pero no generan una problemática, no tengo una problemática más allá, solamente a mí, yo tengo que tener claro que requiero hacerle ajustes o que requiero hacer, se utiliza otra palabra, ya no recuerdas, nuestro Ricardo, la actual, de tanto que estuvimos mencionando. Adecuaciones. No, adecuaciones ya no es ajustes, ¿verdad? Ajustes razonables. Sí, está bien, entonces, requiere ajustes razonables. Bueno, este es un pequeño nada más ejemplo, maestra, de lo que yo haría. Entonces, yo ya con esta información, ya tengo mi diagnóstico de grupo. Cuando vamos a construir el programa escolar de mejora continua, yo les digo, ok, oigan, en mis alumnos, el 12% de mis alumnos requieren apoyo en lectura, el 28% en la producción de textos y el 11% en cálculo mental. Ok, y otra maestra va a decir, ¿saben qué? Yo también de mi grupo, 5 alumnos, el 5% y el otro el 2%, y lo juntamos y resulta que de la escuela el 18 o el 20% de los alumnos de la escuela requiere apoyo en lectura. Ya tenemos ahí, ya lo construimos, ya conjuntamos, ya sumamos esos porcentajes.
Por eso sí, maestras, es importante que primero tengamos el diagnóstico de mi grupo para poder ir a construir ese programa. Porque si lo hacemos a la inversa, decimos, todos tienen, sí, pero todos de cuáles no. Entonces ya digo, entonces cuando yo ya vea que el 25% de los alumnos requieren apoyo en el cálculo mental, voy a decir así, de este 25%, 12% son míos. Entonces, ya cuando veo los avances, esos 12% tienen nombre, a lo mejor son Juan y Pedrito. Ah, ok. Bueno, puedo poner porcentajes o puedo poner de los 30 niños, de 50 niños de la escuela, 20 tienen problemas en cálculo. Y dices tú, de esos 20, 2 son míos. Pedrito y Juanito son los míos. Entonces ya sé que todo lo que hagamos en la escuela para atender a esos 20 niños, pues van a atender a mis 2 niños que están con esas problemáticas, ¿sí? Ahí es cuando les digo que se tiene que reflejar que el programa escolar que yo haga, o en ese diagnóstico, primero en el diagnóstico hablando, cuando veamos de problemáticas, voy a identificar, ok, en eso que se está diciendo, ahí van mis 2 niños que tienen este problema. Tenemos niños ¿qué rezago? Ok, tenemos 30%, o tenemos 20 niños. De esos 20 niños, ahí están Pedrito y Pablito, porque son mis 2 niños que me están yendo por ahí, que están en rezago. Entonces, a lo que voy es, mientras no nos identifiquemos con el documento que estamos elaborando, lo vamos a seguir guardando. Tiene que estar ahí reflejada la realidad de mi grupo. Para entonces decir, todo lo que estamos haciendo es para atender a mis 2 niños, a los 3 niños de la maestra de al lado, a los 4 niños de la maestra de tercero y a los 5 niños de la maestra de sexto. Y cuando hagamos cortes va a decir, ok, vamos avanzando. Ah, sí, de mis 2 niños a 1 ya avanzó. 3 de acá ya no son 20, ya son 15. Ok. Pero mientras no lo hagamos así, vamos a seguir guardando este programa y vamos a seguir haciendo diagnósticos de cosas aisladas. Entonces, si se fijan, es mi grupo, mi diagnóstico, lo llevo, conformamos un programa escolar con un diagnóstico general. Tenemos acciones planeadas como colectivo que vamos a trabajar cada quien desde casa, desde su salón, pero cuando regresemos se tiene que ver el impacto y lo tengo que ver, incluso hasta lo puedo poner con nombres, no hay problema, o sea, si se me facilita más, pues que hacer el listado. ¿Recuerdan que en las sesiones de consejo técnico nos pedían listados de niños en rezago? Listados de niños, ok, porque ya cuando le pones el nombre, ya no te puedes evadir, ya tienes que fijarte qué pasó con Pedrito, si está avanzando o no está avanzando. Entonces, esta es les digo, no es nada nuevo. Aquí lo nuevo es que lo tenemos que hacer en colaborativo y que ese programa escolar, el diagnóstico de ese programa, tiene que tener, se tiene que ver reflejado el diagnóstico de mi grupo. Ahí tiene que estar. En ese 20%, en ese 5%, en ese 10%, tiene que estar mi 1%. Si no, no lo voy a sentir propio y no voy a querer abonarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, maestra? ¿Aportación? Porque les digo, no, maestra, está muy claro, la verdad. Ahorita cuando lo estaba comentando al principio, sí se me hizo un poco extenso. Dije, me voy a poner a trabajar más. Pero ya viéndolo así de manera resumido, ya me doy cuenta, identifico que son aspectos muy puntuales. De hecho, en la escuela nosotros sí lo implementamos, pero pues sí, así como usted lo comentó al principio, no con toda esa responsabilidad que significa pues el diagnóstico. Pero pues sí, muy puntuales los puntos que nos está explicando. No sé si nos vaya a compartir el material. Sí, aparte de que les digo, el diagnóstico sí es lo más cansado del inicio del ciclo escolar, maestros, ¿eh? Sí se va a llevar su tiempito, porque para poder tener ahí que el 11%, que el 5% tuve que haber aplicado una actividad, tuve que haber hecho una entrevista, tuve que haber hecho una encuesta, tuve que haber aplicado las habilidades básicas, o sea, para poder llegar a este documento tan concreto que les compartí, por eso lo quise hacer visual, porque luego hablando dice uno, no inventen, ¿cuándo voy a acabar? No. Se lleva su tiempo, pero nos podemos organizar y ser muy precisos. ¿Qué quiero elaborar? ¿Qué voy a hacer? Quiero conocer los estilos de aprendizaje de mis alumnos. Busco un test muy práctico donde de manera muy práctica, muy pragmática, diga, ok, con esto ya identifiqué que tengo 10 niños visuales, 10 auditivos y 5 kinestésicos. Vámonos. Y ya lo voy anotando. Aquí nada más es llegar a acuerdo que, por ejemplo, digamos, como escuela, vamos a utilizar esto, vamos a identificar estilos de aprendizaje de mis alumnos, vamos a definir cuáles, estos y con este, para ir priorizando. Ya cuando yo llegue con esta información, pues sí tengo ya un trabajo que me lleva 1 o 2 semanas previo,
Pero si lo muestro así, un diagnóstico así como se los compartí ahorita, eso quiero datos, nada más quiero datos. Que luego cuando la decida qué actividad voy a hacer, ese es 12% ya no sea un 12, ya sea un 7% los que tienen problemas. ¿Sí? Entonces no es cantidad de información, es calidad y que refleja nuevamente recopilar información y sistematizarla. Y entonces ya puedo llegar con este referente. O sea, no es hojas y hojas, pero sí información concreta. Muy bien, maestros. ¿Algo más? ¿Algo que nos quieran compartir o algo que identifique que les haya fortalecido? Porque esto va a ser nuestro punto de partida al próximo ciclo escolar. Está excelente, maestra Lupita. Sobre todo eso que no es, vamos a decir así, no es paja, es información útil, es lo que realmente necesitamos. Súper bien. Ok. Y les digo, estos temas siempre el maestro Ricardo no está hablando el maestro Ricardo, sino aquí nos da las 9, las 10 y las 11. Es un tema que apasiona porque cuando te das cuenta que de este documento, si yo ya tengo un documento como este que se está proyectando, prácticamente voy a decir qué acciones vamos a hacer. Y luego dice, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí lo puedo valorar. ¿Por qué nos da flojera? Porque en el diagnóstico a veces ponemos información que no es necesaria o información que no nos abona, no nos aporta nada y entonces nos perdemos. Y luego ahí andamos hecho bolas con los objetivos, las metas y demás y nos perdemos. No, es recuperar información y luego voy filtrando. Ahora otra cosa, priorizo también, voy a priorizar qué tengo que atender porque si no me voy a volver loco. Voy a priorizar de las problemáticas que tengo, cuáles vamos a atender primero, estas y estas. Priorizo, si no, olvídense. Y también otra condición del programa escolar que tiene vigencia de 1 a 4 años, me parece, maestro Ricardo. O sea, puedo llevar a diseñar uno y lo voy valorando y voy cambiando de acciones, pero con las mismas metas y objetivos, pero no es año. Voy haciendo mis cortes, pero tengo 4 años para cambiar, o sea, para plantearlo de nuevo. Entonces, Sí, puede ser maestra Lupita. Disculpe, Maestra Lupita, sí. ¿En dónde nos va a compartir la información? No sé, maestro Ricardo, miren, les quiero compartir la presentación junta, pero si gustan yo les puedo mandar estas dos para que no esté tan pesada, la de ayer y la de hoy. Y no sé, maestro Ricardo, ¿dónde las compartimos? ¿La envío aquí? Las comparto a su WhatsApp personal. Yo se la envío al maestro Ricardo. Le voy a enviar la de ayer y la de hoy en una misma presentación. Correcto, gracias. Quería enviárselas mañana, pero ahorita se las mando porque si no va a quedar muy pesada. Gracias. Entonces, de mi parte. Maestra Lupita. Sí, adelante, maestra. Yo sí que quiero agradecerle principalmente esta explicación, porque la verdad sí eso lo que a mí me hacía falta que alguien me explicara estos pasos, cómo voy a elaborar mi plan de trabajo, porque allá el supervisor cuando le toca darnos el curso, el director, cuando se tocan estos temas, pues nomás nos dan un documento. Ahí tenemos las orientaciones, que se llama un documento, las orientaciones. Sí. Entonces, pues nosotros pues lo que hacemos, nos proponemos leerle y tratar de entenderlo y así lo hacemos como le entendemos, como que sí hacía falta que alguien nos explicara esto. Como que sí me quedó muy claro esto y muchas gracias por su explicación. Y gracias, maestra. Maestra. Y algo, a lo mejor una ventaja, si no por presumir, estamos en la práctica, el maestro Ricardo, ahora somos los activos en el sistema, entonces entendemos que a veces se nos hace bolas el engrudo, pero la cuestión es aquí nada más es tener sintonía y leer y pues seguimos a la orden en lo que podamos apoyar. Es un placer estar trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. A ustedes también por darse el tiempo, maestros, por darse el tiempo de compartir con nosotros y por la confianza de inscribirse. Decía el maestro Ricardo, siempre ha dicho, hay muchos más, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos apostado, nos gusta la asesoría, nos gusta compartir lo que estamos aprendiendo, porque es lo que estamos haciendo también. También me toca hacer mi programa escolar de mejora y pues creo que por eso uno va entendiendo, va aclarando dudas y pues nos gusta compartir para que también el camino sea más ligero. Yo creo que de esto se trata, esos espacios de fortalecernos. Aquí yo les he dicho, nadie sabe más que otro, simplemente hay veces que tenemos la posibilidad de ir aprendiendo de maneras diferentes, pero esto es lo importante, conformar redes de aprendizaje, porque si nos quedamos con lo que aprendemos, pues ahí nadie va a aprender y se oxida. Sí, entonces, pues es todo, maestro Ricardo, y voy, si gustan, mientras voy compartiendo.
Te dejo el micrófono, maestro Ricardo, un ratito, nada más déjame cambiar. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Lupita. Sabemos de la capacidad que tiene y mis respetos para esta exposición. Asimismo, todos los que presentaron lo que es la planeación argumentada, esto es lo que se vio. Exactamente, les abre mucho la visión y favorece mucho todo este trabajo. Pero los que no presentaron ese proceso, esto que nos acaba de comentar la maestra Lupita es prácticamente todo ese proceso que nos sirve para este tema que ella está trabajando del PENSE. Y ahorita, como ustedes saben, muchos están disfrutando la tarde, están disfrutando en el parque, viendo una serie, viendo Netflix, escuchando música, viendo memes en TikTok. Y dicen, híjoles, ay, pero estos, ay, qué tontos, ¿cómo están tomando cursos o estando perdiendo su tiempo en una asesoría, en una capacitación? Y es más, hasta están pagando sin saber lo que les van a dar. Desafortunadamente, de esa gente, pues hay en muchos lados. Nosotros simplemente hacer como el burro y el tigre. No sé si se saben esa historia, ese cuento, esa fábula, que era una vez un burro que se topó con el tigre y le dijo, mira, tigre, la hierba, la grama, es de color azul. Y le dice el tigre, no, burro, no es azul, es verde. No, mira que es azul. Y así estuvieron un buen rato discutiendo. Entonces el tigre le dice al burro, ¿sabes qué? Vamos con el león, el rey de la selva, para que él te saque de dudas de que la hierba es verde. Y van con el león, van caminando y llegan con él. Y le dice el tigre al león que le haga entrar en razón al burro de que la hierba no es azul. Y le dice el burro al león, no, señor león, ¿verdad que la hierba es azul? Le dice el león, sí, burro, la hierba es azul. Y por necio al tigre lo vamos a castigar. Tú puedes irte. Y se ve el burro contento. Y el tigre se queda así con cara de, ¿what? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y le reclama al tigre, al león, perdón. Pero león, ¿por qué? Si tú sabes que la hierba es verde, ¿por qué le diste la razón al tigre? Y ya le contesta el león al tigre. Mira, le di la razón al tigre porque a una persona necia y testaruda no la vas a hacer entrar en razón. Y a ti te castigo. Me dice, precisamente por eso. Porque sabiendo aún que tú tienes la razón, entraste en discusión con el burro que no lo vas a hacer entrar en razón. Y muchas veces eso es lo que está sucediendo con nosotros que estamos aquí. Entonces, si queremos entrar en razón a las personas que nos dicen, ¿para qué haces esto? Ahí les dejo la moraleja del tigre y el burro. ¿Sí? Ya cada quien lo interpreta a su manera, chicos. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó esta fábula? Sí, ya lo había leído por ahí, pero pues no lo había leído y dije, oh, sí tiene razón, ¿para qué alegamos algo que sabemos que no vamos a hacer entrar razón a ciertas personas? Y de hecho una de mis compañeras decía, ¿y tú por qué? Ya descansa, ya es mucho lo que trabajamos durante todo el ciclo escolar y todavía con talleres. Y pues no les hice mucho caso. Y qué bueno, maestra, porque entrando al ciclo escolar es lo primerito que nos va a tocar hacer este programa escolar de mejora continua. Por eso cuando hablamos de diagnóstico dije, pues bueno, hay que hablar de lo que tenemos que hacer. Ahí se graba, se guarda todo lo que tenemos que hacer en este programa escolar. Y esa es la intención, que vean que este programa es la guía de nuestro ciclo escolar completita. Joana, ¿de dónde nos visita, Joana? De Jalapa, profe. ¿No le creían que estaba a las 5 de la mañana? No. Hemos tenido grupos a las 5 de la mañana, chicos, por allí, ¿no? No nos creían tampoco, pero vieron qué rico se trabaja a esa hora.
Sí, sí. A las 5 de la mañana se trabaja excelente. Bueno, los primeros 5 minutos estamos todavía así como que dormidos, pero llegamos facilito a las 7 de la mañana. Bueno, chicos, entonces, ya para no, ya para casi irnos, ¿se está viendo la presentación nuestra, Ricardo? Sí. Ok, les comparto de manera, esta es una información muy concreta para ya no ir más con sus tiempos, pero sí nos gusta, quisimos darles a conocer, déjenme la pongo grande, esta oferta educativa que se está, como dice su nombre, ofertando por parte del instituto. El doctor Ricardo, aparte de que le encanta la asesoría, también le gusta mucho y es gestor de apoyos y de propiciar espacios para el aprendizaje y la profesionalización. Y estableció un convenio con el instituto para ofertar para ofertar formación en maestría. La maestría es maestría en educación y profesionalización docente y un doctorado en gestión e intervención educativa. ¿Por qué se hizo la gestión o por qué el doctor se dio a este espacio? Porque incluso fue a México a reconocer a la institución que ofrece esta maestría, este doctorado, para tener la certeza. ¿Por qué? Porque si se fijan, quienes estamos aquí, varios de los que estamos aquí, participamos en este proceso de promoción vertical y nos dimos cuenta, hablando nuevamente de normativa, que las reglas del juego para vigentes le están dando muchísimo valor a lo que son la preparación profesional en cuanto a maestría y doctorado. En estos procesos de promoción vertical, quien tenía maestría le dieron un puntaje adicional, si quieren ver así, en el examen de 10 puntos y un doctorado 20 puntos. Y eso, a quienes presentaron examen y que tuvieron un muy buen examen, si hubo alguien que tuvo un examen regular pero tenía doctorado, pues ya fueron 20 puntos de diferencia. Entonces, ahorita vimos que es muy necesario tener esta parte de actualizarnos en cuanto a maestría y doctorado. Y lo que el doctor consiguió fue una gestión en donde nos dan de manera como una beca para trabajar, para hacer estos estudios de preparación y realmente quedan en costos muy accesibles. La maestría y el doctorado se realizan en cuatrimestres. La maestría en educación se realiza en 4 cuatrimestres, que ese es un año, 4 meses, y tiene un costo por cuatrimestre de 7,500 pesos. Es decir, cada 4 meses se estarían pagando 7,500 pesos. La gran ventaja es que nos los pueden dar o nos dan la facilidad de ir pagando por mes, dividido este costo en mensualidades. El doctorado es 6 cuatrimestres, 2 años, es muy poco tiempo y también tiene un costo de 10,500 también con beca, porque con la gestión que hizo el doctor Ricardo, porque para el público general la maestría está, me parece que no puse el precio general, pero está como en 16,000 pesos el cuatrimestre y del doctorado está como en 20,000 pesos el cuatrimestre. Bueno, el doctorado está en 10,500, también con la facilidad que se pueden hacer pagos mensuales y un fast track, que es el proceso de que quien tiene maestría y quien quiere hacer maestría y doctorado, lo puede hacer en un solo proceso. Es la maestría y el doctorado en 9 cuatrimestres, que son 3 años. Y como es más tiempo, el costo del cuatrimestre es de 8,750 pesos, también dividido en mensualidades. En el fast track, en el cuatrimestre quinto, en el quinto cuatrimestre, automáticamente se está haciendo ya acreedor al título de maestría. Y a partir del sexto cuatrimestre ya empieza el proceso de doctorado, para el que al terminar en el noveno cuatrimestre, pues ya tiene maestría y doctorado. Esta es información un poquito muy concreta para ya no tener más tiempo, más de su tiempo. La modalidad de trabajo es una sesión virtual a la semana de aproximadamente 3 horas. Estamos viendo que sea viernes o sábado, que sea viernes por la tarde o sábado por la mañana, para que ya no tengamos trabajo de nuestros grupos, nuestras escuelas. Y pues sería una sesión a la semana virtual, independientemente de que sea ya educación presencial, sería virtual, porque las instalaciones del instituto están en la Ciudad de México.
Quien se interese, ahí están los teléfonos para, bueno, saben, se pueden comunicar con el maestro Ricardo, con su servidora para darles información de manera más amplia. Y nada más decirles que estos precios son a través de la gestión y a través de la inscripción por vía el Instituto Intercultural. Si lo buscan de manera personal directa con el instituto que lo oferta en México, pues sería con el precio normal. Entonces, de manera general, esa es una información. Nos gustaría mucho que continuaran su formación con nosotros y pues estamos a la orden. Si les interesa, me pueden mandar mensajito a WhatsApp personal y de ahí yo les voy compartiendo información. Iniciamos el 28 de agosto. Ojalá y por ahí podamos coincidir en el grupo de maestría o de doctorado, porque mire, tristemente el nivel de licenciatura, como es un nivel que requisito para ingresar a UCICAM, para a los procesos de concurso de promoción vertical y horizontal, pues tiene un puntaje de 0 puntos. Quienes tienen nada más licenciatura, ahí les apareció 0 puntos. Entonces, la vigencia está ahorita en maestría y doctorado. Entonces, estamos a la orden. No sé, maestro Ricardo, si quieres aportar algo más. No, nada, excelente. Ya los que quieran alguna información al respecto, pues con todo gusto se las proporcionamos, ya sea con la maestra Lupita, que es la encargada de todo este proceso, o con su servidor. Pero la que tiene toda la información así más fresca, pues es la maestra Lupita, ¿eh? Entonces, dudas, preguntas, aquí nos dice Silvia, yo era incrédula del grupo de las 5 AM, pero me funcionó muy bien para la promoción. Sandra, yo no he sacado mi cédula, ¿cómo le puedo hacer? Sí puedes participar, no hay problema en la maestría o el doctorado. Les digo, ya si quieren información más precisa, aquí están los teléfonos de la maestra Lupita o su servidor para ampliarles la información, ¿sí? Y compartirla. Y si les gustó o les está gustando la dinámica de trabajo que hemos estado haciendo con ustedes, pues no duden también en compartir, en comentarnos en las redes sociales, en el Face que estamos compartiendo en vivo, ¿qué les pareció? Si les gustó o no les gustó. En el grupo de WhatsApp también díganles, hey, ¿estuvo muy padre la reunión o no estuvo muy padre ahora? Pero coméntenos algo, porque de eso mejoramos nosotros, chicos, ¿eh? Nosotros creemos que estamos dando muy buena asesoría, pero los que están recibiendo son los que están valorando el trabajo que estamos haciendo. Entonces, por nuestra parte, no sé si haya dudas, déjenle un comentario que dice, ¿a partir de cuándo puedo realizar el pago del Fast Track? Primero es la inscripción y los pagos son cada mes. Son cuatrimestres, son 4 pagos mensuales. ¿Alguna otra duda, chicos? Igual si tienen algún tema de que requieran en donde tengamos que asesorarnos o demás, a la orden, formar círculos de estudio. Ustedes también recibimos propuestas de temáticas que nos interesen, porque luego a veces damos por hecho de que no es. Por ejemplo, del programa escolar de mejora continua nos dirá, pues es el que hacemos cada año, ¿qué nos faltará por saber? Entonces, pero no, en la práctica a veces es necesario alguna otra. No sé, ya ven lo que nos dio el doctor Ricardo de las redes la semana pasada, eso fue excelente. Hay que practicarlo mucho, pero sí. Tengo por ahí en el chat, déjeme ver. ¿Cuánto era el pago? ¿El pago de qué, maestra Katia? 23,000 pesos. El pago de... ¿Cuál tienes de 23, Lupita? A ver, ¿cuál tienes de 23? Ya me descubriste. Maestra Katia, ¿de cuál pago nos decías? Yo recuerdo que vi en la presentación que decía 23,000 pesos. No sé si era la inscripción o era para sacar el título. El título entre 25 y 30. Ya cuando se titular. Ese es el pago del título, entonces. Sí, no, aquí en esos costos que están ahorita en la proyección va la mensualidad y la inscripción. Punto. Solamente que en la gestión del doctor Ricardo también negoció que se hiciera este total y que lo pagáramos en mensualidades. Va la inscripción del cuatrimestre y los meses se fijan. La inscripción del cuatrimestre, por ejemplo, en maestría es de 1,500. Era pagar los 1,500 y el resto, eran 4 mensualidades, daba un total de 7,500. Pero
por la cuestión también económica, dentro de este pago que está ahí va la inscripción. Eso es lo que se pagaría por cuatrimestre. ¿Y nos lo van a respetar, verdad, maestro Ricardo? Sí, se queda Sí. congelado. Entonces no hay inscripción. Es nada Y aquí más. se va junto. Lo único que va a hacer es, por ejemplo, si entra solamente a la maestría, divida 7,500 entre 4, para que cada mes esté dando eso. Si va a entrar al doctorado, pues divida 10,500 entre 4. Por ejemplo, de la maestría serían 1,875 por mes. ¿Cuándo se daría el primer mes, maestro Ricardo? ¿Cuál sería? ¿El primer mes? ¿Agosto? En septiembre. O iniciando en agosto. El doctorado serían 2,625 por mes, porque ya va ahí incluida la inscripción. Bueno, de todas maneras, pues chequenlo, chicos, chicas, y si les interesa, estamos a sus órdenes. Tenemos una maestría también específica para educación indígena, ¿sí? Que se llama Maestría en Educación Intercultural Indígena, para los que son del medio que atiende esa región. Gracias por el curso, maestra. Así nos quedó más claro que el diagnóstico no es un requisito. Y le comentó al maestro Ricardo, me encantó a mí la de ayer. A mí me encantó lo de estimular o convencer, involucrar a los padres de familia en nuestra actividad. Eso fue lo que me encantó y me gustaría más seguir sobre esa línea. Ok, maestra, pues es que hay que seguirle, esto es lo importante de estos espacios, que empieza uno a conocer cosas que te generan, hablando de lo de ayer, interés por seguir aprendiendo. Ya cuando te genera interés, puedo asegurarte que tú sola vas a ir buscando. Busca a Pablo Latapí, él trabaja mucho lo de andragogía y te vas a dar cuenta de eso. Entonces, ahí es una de las características del aprendizaje del adulto. Cuando ya se le genera el interés, ya no hay quien te detenga. Es como cuando quieres aprender a cocinar, a manejar, a tejer, te generas el interés y ya nadie te detiene. Eso es lo importante de estos espacios. No dar las respuestas tal cual, porque no habrá cosa, yo creo, que no conozcamos. Simplemente es generar en ustedes el interés de seguir aprendiendo. Y eso es lo importante. Pues bueno, ustedes dicen si le seguimos. Ay, Lupita, te aventaste 2 horas. Oye, pues yo, bueno, hijos, me van a cobrar. Muy bien, maestros, nos vemos mañana. Mañana última sesión, mañana veremos sobre aprendizajes diseño de aprendizajes en un ambiente híbrido. Trataremos también de ir puntualizando un poquito. Les digo, la hora se va bien rápido, pero bueno, gracias por la asistencia y por la permanencia. Muchas gracias. Nos A ver, vemos. pues chicos, que Muchas descansen. gracias, maestra. Hasta mañana. Pórtense bien mañana. Muchas Pórtense gracias. bien. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Pórtense bien, chicos. No se desbalaguen. Y sí, nos invitan. ¿Y sí? Nos llaman, ahí están los teléfonos. Es que quiero que me orientes sobre la maestría. Muy bien, presencial, mándeme. Nos vemos. Ok, chicos, que estén bien. Adiós.